¿Y si te dijera que cuanto más te esfuerzas en manifestar algo, más lo alejas de ti? Que todo lo que deseas ya está disponible en el campo cuántico, pero que el simple hecho de intentarlo demasiado es la barrera que lo mantiene fuera de tu alcance. La mayoría de las personas pasan la vida luchando, forzando, esperando, empujando la realidad para que se adapte a lo que quieren. Pero Joe Dispenza ha demostrado científicamente que la manifestación no ocurre cuando estás en lucha constante con la realidad, sino cuando entras en un estado de certeza absoluta y dejas de intentar controlar el proceso. El problema es que vivimos en un mundo donde nos han enseñado que todo requiere esfuerzo. Desde pequeños nos inculcan que si queremos algo, debemos perseguirlo con todas nuestras fuerzas. Que sin sacrificio no hay recompensa. Que hay que estar constantemente haciendo. Pero, ¿y si fuera al revés? ¿Y si lo que realmente necesitas es hacer menos? Joe Dispenza ha estudiado durante años cómo funciona la mente cuando intentamos manifestar algo, y lo que ha encontrado es impactante. En sus experimentos con resonancia magnética funcional, ha observado que cuando una persona está en un estado de lucha, ansiedad o necesidad, su cerebro entra en ondas beta altas. Un estado de hiperactividad mental donde la mente analítica toma el control. Y cuando esto sucede, la conexión con el campo cuántico se rompe. Lo que esto significa es que, cuando te obsesionas con un resultado, cuando intentas forzar la manifestación, lo que realmente estás haciendo es enviarle al universo una señal de que no confías en él. Estás diciéndole a la realidad que lo que deseas no está en tu vida, que aún no es tuyo, que sigue siendo algo lejano. Y como la realidad solo puede reflejar la energía que emites, lo único que recibirás es más evidencia de que todavía no lo tienes. Es aquí donde la mayoría de las personas fallan al manifestar. No es que el universo no escuche sus deseos. No es que no sean lo suficientemente espirituales o que no tengan la capacidad de atraer lo que quieren. Es que no han entendido el principio fundamental de la manifestación: tienes que convertirte en la persona que ya ha recibido antes de que la realidad te lo confirme. Joe Dispenza lo llama la paradoja de soltar para recibir. Es el acto de pedir algo y luego soltarlo completamente, sin obsesionarte, sin analizar cuándo llegará, sin cuestionar si realmente funcionará. Porque cuando sigues analizando, sigues observando la ausencia de lo que deseas. Y lo que observas constantemente es lo que sigues creando. Piensa en esto por un momento. ¿Alguna vez has estado buscando algo con desesperación solo para encontrarlo cuando finalmente dejaste de buscarlo? Tal vez intentaste recordar un nombre o una palabra sin éxito, pero en cuanto dejaste de intentarlo, apareció en tu mente de la nada. O quizá alguna vez pasaste años buscando el amor, intentando hacer que cada relación funcionara, solo para conocer a la persona adecuada en el momento en que decidiste dejar de buscar. Esto no es casualidad. Es un principio universal. Cuando dejas de aferrarte, cuando entras en un estado de confianza absoluta, tu campo energético cambia. En lugar de emitir la vibración de la carencia, empiezas a emitir la vibración de la plenitud, de la certeza. Y cuando vibras en plenitud, el universo no tiene otra opción más que reflejarlo. Joe Dispenza ha trabajado con miles de personas en sus retiros y ha documentado cientos de casos de sanaciones espontáneas, manifestaciones imposibles y cambios radicales en la vida de personas que, de un momento a otro, dejaron de intentar y empezaron a confiar. Lo que todas estas personas tienen en común es que en algún punto del proceso dejaron de ser la persona que lucha por lo que quiere y se convirtieron en la persona que ya lo tiene. Pero aquí viene lo más difícil. ¿Cómo sueltas algo cuando realmente lo deseas con todo tu ser? ¿Cómo dejas de pensar en ello cuando es lo que más anhelas? La respuesta es entender cómo funciona tu mente y cómo puedes reprogramarla para que no sea tu enemigo en el proceso de manifestación. El problema es que la mayoría de las personas intentan manifestar desde su mente analítica, desde el esfuerzo, desde la obsesión. Pero la manifestación real no ocurre en la mente consciente, sino en el subconsciente. Tu realidad actual es solo un reflejo de la programación que llevas dentro. Si en lo profundo de ti crees que algo es difícil de conseguir, si crees que no mereces lo que pides, si en tu interior hay miedo de que nunca suceda, entonces la manifestación nunca podrá completarse. Para cambiar la realidad, primero debes cambiar tu programación interna. No puedes forzar la manifestación con pensamientos conscientes de deseos y, en lo profundo,
tu subconsciente sigue sosteniendo creencias de carencia. Tu trabajo no es hacer más, sino entrenarte para sentirte completo antes de que la manifestación ocurra. Y la manera más poderosa de hacerlo es entrar en el estado de recepción absoluta. No es estar sentado sin hacer nada en el sentido literal, sino dejar de enviar la señal de carencia y comenzar a vibrar como si ya lo hubieras recibido. Joe Dispenza explica que cuando una persona entra en un estado profundo de gratitud y certeza, el cerebro emite ondas zeta y gamma, lo que permite acceder a la información del campo cuántico de manera instantánea. Es en estos momentos cuando las manifestaciones ocurren más rápido, porque la mente ya no está bloqueando el proceso. Así que ahora quiero que hagas algo. Piensa en algo que has estado intentando manifestar por mucho tiempo. Algo que realmente deseas. Ahora, respira profundo y por unos segundos, imagina que ya lo tienes. No lo visualices como algo que podría llegar, sino como si ya hubiera sucedido. Siente la emoción de haberlo recibido. Siente la gratitud en cada parte de tu cuerpo. Y ahora, suelta la imagen. Déjala ir. No pienses en el cómo, ni en el cuándo. Solo suéltala. Porque aquí está la clave. Si realmente crees que algo es tuyo, ya no tienes que perseguirlo. Si sabes que el sol va a salir mañana, no te preocupas por ello, simplemente confías en que ocurrirá. Así es como debes manifestar. Si este mensaje resuena contigo, dale like a este video y suscríbete. No lo hagas por mí, hazlo como una señal de que a partir de hoy, decides soltar la obsesión y permitir que el universo haga su trabajo. Y dime en los comentarios, ¿alguna vez has experimentado que las cosas llegan cuando dejas de intentarlo? Escríbelo, porque al hacerlo, estarás reafirmando en tu mente que lo que estás a punto de aprender puede cambiarlo todo. Cuando sueltas la necesidad de controlar cada detalle, algo increíble sucede, la realidad empieza a reorganizarse sin esfuerzo, como si siempre hubiera estado esperando que le dieras permiso para fluir. Joe Dispenza ha documentado este fenómeno en cientos de casos en sus retiros, personas que han pasado años intentando manifestar algo sin éxito, hasta que un día, sin previo aviso, dejaron de intentarlo. Soltaron la obsesión y, de repente, lo que tanto anhelaban apareció en su vida de la manera más inesperada. Pero esto no es casualidad, ni magia, ni una simple coincidencia. Es ciencia de la conciencia. Cuando una persona entra en un estado de coherencia absoluta entre sus pensamientos, emociones y energía, el campo cuántico responde. No con esfuerzo, no con lucha, sino con sincronización perfecta. Y este estado solo puede ocurrir cuando dejas de intentar manipular la realidad y empiezas a confiar en ella. El problema es que la mayoría de las personas están atrapadas en una paradoja. Quieren manifestar, pero no pueden evitar sentir la falta de lo que desean. Piden dinero, pero siguen preocupándose por sus deudas. Piden amor, pero siguen revisando el teléfono esperando un mensaje que nunca llega. Quieren sanar, pero siguen identificándose con su enfermedad. Y al hacer esto, siguen enviando la señal de que su deseo aún no se ha cumplido. Joe Dispenza lo explica de manera simple, no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Y lo que eres no se define por lo que dices, sino por lo que sostienes vibracionalmente en tu interior. Si pides algo, pero en el fondo sigues vibrando en la carencia, entonces la carencia es lo único que la realidad puede reflejarte. Aquí es donde entra en juego el estado de recepción absoluta. No se trata de resignación, ni de sentarse a esperar sin hacer nada. Se trata de entrenar tu mente y tu cuerpo para que sientan la certeza de que ya lo has recibido, antes de que la realidad te lo confirme. Piensa en cómo actúas cuando ya tienes algo que deseas. Si tienes dinero en el banco, no te obsesionas con conseguir más, simplemente sabes que está ahí. Si tienes amor, no lo persigues desesperadamente, porque ya lo sientes dentro de ti. Si estás sano, no piensas constantemente en la enfermedad, porque tu estado natural es la plenitud. Así que la clave no está en pedir más fuerte, ni en repetir afirmaciones interminables. Está en volverte la persona que ya tiene lo que desea. Está en comportarte como si la realidad ya estuviera alineada con tu intención, porque cuando lo haces, tu vibración cambia y el universo responde. Pero aquí viene la pregunta más importante, ¿cómo puedes entrar en este estado de certeza cuando todo a tu alrededor te dice lo contrario? Cuando el dinero aún no llega,
cuando la relación aún no aparece, cuando la sanación aún no se ha manifestado, ¿cómo puedes sentir algo que aún no puedes ver? La respuesta está en entrenar tu cuerpo para que sienta la emoción del futuro antes de que ese futuro llegue. Joe Dispenza ha demostrado con estudios de neurociencia que cuando una persona genera emociones elevadas como gratitud, amor y certeza, el cerebro y el corazón entran en coherencia. Y esto envía una señal clara al campo cuántico. En otras palabras, la manifestación no ocurre cuando piensas en lo que quieres, sino cuando logras sentirlo en el presente, como si ya fuera real. Porque cuando logras sentirlo antes de verlo, lo has creado vibracionalmente. Y lo que se crea vibracionalmente, tarde o temprano debe materializarse. Pero la mayoría de las personas no pueden sostener este estado porque han sido programadas para creer que lo externo debe cambiar antes de que ellas cambien internamente. Creen que si reciben dinero, entonces se sentirán abundantes. Que si alguien llega a su vida, entonces se sentirán amados. Que si sanan, entonces podrán estar en paz. Pero esto es lo opuesto a cómo funciona la realidad. No esperas a ver el resultado para sentir la emoción. Sientes la emoción primero y entonces el resultado aparece. Si sigues esperando a que la realidad cambie para sentirte diferente, entonces nunca cambiará. Pero si decides sentirte diferente ahora, entonces la realidad no tendrá más opción que reorganizarse para alinearse con tu nueva vibración. Ahora quiero que pienses en algo que has estado intentando manifestar. Algo que deseas profundamente. Cierra los ojos por un momento y pregúntate, ¿cómo me sentiría si esto ya fuera parte de mi vida? No lo pienses, no lo analices. Solo siéntelo. Porque en el momento en que logras sostener esa emoción dentro de ti, has cambiado tu vibración. Y cuando cambias tu vibración, el universo comienza a moverse a tu favor. Cuando logras sostener la emoción de lo que deseas antes de verlo manifestado, algo en la realidad empieza a moverse. No es inmediato, no es siempre obvio, pero si prestas atención, notarás que las piezas comienzan a encajar de formas que nunca hubieras imaginado. No es magia, no es casualidad, es la forma en la que el universo responde cuando dejas de intentar controlar el proceso y simplemente te alineas con él. Joe Dispenza ha documentado cientos de casos en los que las manifestaciones ocurrieron de la manera más inesperada, justo cuando las personas dejaron de buscar, dejaron de obsesionarse y simplemente confiaron. Hay algo que todas estas historias tienen en común: el momento en que soltaron, la realidad empezó a responder. Piénsalo. ¿Cuántas veces en tu vida algo que anhelabas con todas tus fuerzas solo apareció cuando ya habías renunciado a la idea de conseguirlo? Tal vez un trabajo que parecía imposible de obtener, pero que te ofrecieron cuando dejaste de buscar. Tal vez una persona que apareció en tu vida justo cuando dejaste de perseguir el amor. Tal vez una solución a un problema que llegó de la nada, en el momento en que ya habías decidido dejar de preocuparte. Esto no es un accidente. Es la paradoja de la manifestación. Cuanto más intentas forzar un resultado, más energía de carencia emites. Y la carencia solo puede atraer más carencia. Pero cuando decides soltar, cuando te sumerges en la emoción de ya haberlo recibido, tu energía cambia y el universo finalmente puede hacer su trabajo. Joe Dispenza explica que la mente analítica, esa parte de nosotros que quiere controlar el cómo y el cuándo de todo, es el mayor bloqueo para la manifestación. Cuando estás todo el tiempo calculando, esperando resultados inmediatos, tratando de descifrar cada paso que debe ocurrir, en realidad estás enviando un mensaje claro al universo. No confío en que esto pueda suceder por sí solo. Y si no confías, la manifestación se detiene. Porque lo que sostienes en tu mente es lo que la realidad seguirá reflejando. Para manifestar sin esfuerzo, tienes que entrenarte para actuar y sentir como si lo que deseas ya estuviera aquí, sin la necesidad de comprobarlo constantemente. Y aquí es donde la mayoría de las personas fallan. Dicen que creen en la manifestación, pero después de hacer un ejercicio, después de visualizar por unos minutos, vuelven a su vida diaria con la misma sensación de carencia. Se preguntan por qué aún no llega. Y en ese mismo instante, lo han bloqueado. El universo no responde a lo que dices que quieres. Responde a la señal que emites cuando crees que aún no lo tienes. Entonces, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo puedes asegurarte de que realmente estás en la vibración correcta? Tienes que convertirte en la persona que ya ha recibido lo que deseas. Esto no significa que te sientes a esperar.
Significa que camines con la certeza absoluta de que lo que has pedido ya está en camino. Cuando tomas esta actitud, algo increíble sucede, la realidad comienza a organizarse para que todo encaje en su lugar. Recibes llamadas inesperadas. Alguien menciona justo la oportunidad que estabas esperando. Aparecen personas que te conectan con lo que necesitas. Pero nada de esto puede ocurrir si sigues bloqueando la energía con pensamientos de carencia. Joe Dispenza explica que la clave es convertirte en la vibración antes de que la realidad lo confirme. Si actúas con certeza, sin miedo, sin dudar de si funcionará o no, has cambiado tu frecuencia. Y cuando tu frecuencia cambia, todo cambia. Ahora quiero que pienses en algo que llevas tiempo deseando manifestar. ¿Realmente lo has soltado? ¿O sigues verificando todos los días si ya ha llegado? Porque si sigues buscando pruebas, significa que aún no confías por completo. Y sin confianza, la realidad no puede moverse. Cuando decides que lo que has pedido ya es tuyo, el universo solo tiene una opción, dártelo. Porque no hay nada más poderoso que la certeza absoluta. Nada puede resistirse a una mente que ya ha decidido que la manifestación es inevitable. Cuando realmente sueltas el control y permites que la energía se reorganice a tu favor, el universo empieza a mostrarte señales que antes no podías ver. No porque antes no estuvieran allí, sino porque tu mente no estaba preparada para reconocerlas. Joe Dispenza lo explica claramente, la realidad no cambia cuando algo externo ocurre. La realidad cambia cuando tú cambias por dentro. El problema es que la mayoría de las personas quieren pruebas antes de confiar. Quieren ver resultados antes de sentir la certeza, pero así no funciona la manifestación. No puedes esperar a recibir algo para recién entonces creer en ello, porque la manifestación solo ocurre cuando la creencia viene antes de la evidencia. Imagínate por un momento que ya tienes lo que has estado pidiendo. No pienses en ello como algo futuro, no lo veas como una posibilidad lejana. Siéntelo ahora. ¿Cómo caminarías por la vida si supieras con absoluta certeza que lo que deseas ya es tuyo? ¿Qué tipo de pensamientos tendrías? ¿Cómo actuarías cada día? Este es el punto donde la mayoría se detiene. Dicen que creen, pero siguen dudando. Hacen afirmaciones en la mañana, pero luego pasan el resto del día revisando si la realidad ya ha cambiado. Visualizan por unos minutos, pero después vuelven a sus viejos patrones de pensamiento. Y al hacer esto, cancelan la manifestación antes de que pueda ocurrir. Joe Dispenza explica que la clave para manifestar sin esfuerzo es entrar en un estado de coherencia absoluta entre lo que piensas, lo que sientes y lo que proyectas en el campo cuántico. Cuando tus pensamientos y emociones están en sincronía, cuando la gratitud reemplaza la impaciencia, la manifestación deja de ser una lucha y se convierte en una consecuencia natural. El universo no necesita que lo convenzas, no necesita que lo fuerces, solo necesita que le permitas hacer su trabajo. ¿Y cómo permites que todo encaje en su lugar? Dejando de observar la ausencia. Dejando de contar los días. Dejando de actuar como si tu vida estuviera incompleta. Si realmente crees que algo es tuyo, no hay espacio para la duda. No preguntas todos los días si el sol va a salir por la mañana, porque ya sabes que lo hará. Así es exactamente como tienes que relacionarte con la manifestación. No como un deseo, sino como un hecho inevitable. Las personas que han logrado cambios radicales en sus vidas, que han sanado enfermedades, que han atraído oportunidades imposibles, todas tienen algo en común: hubo un momento en el que dejaron de dudar. Dejaron de analizar cómo llegaría. Dejaron de preguntarse si era posible. Dejaron de necesitar pruebas externas y simplemente se convirtieron en la vibración de aquello que querían recibir. Y en ese instante, todo cambió. Ahora dime algo, ¿sigues esperando pruebas para creer o estás listo para confiar antes de ver los resultados? Porque la respuesta a esa pregunta es lo que definirá si el universo te dará lo que has pedido o si seguirás esperando indefinidamente. Cuando decides confiar antes de ver resultados, algo dentro de ti cambia. Ya no sientes ansiedad por lo que has pedido, ya no cuentas los días esperando que la manifestación ocurra, ya no analizas cada detalle buscando señales desesperadamente. En su lugar, te conviertes en la persona que ya lo tiene. Y cuando eso sucede, el universo no tiene otra opción que entregártelo. Joe Dispenza lo ha demostrado con miles de personas en sus retiros.
Aquellos que logran entrar en estados elevados de certeza, de gratitud profunda, de conexión absoluta con la emoción de lo que desean, experimentan manifestaciones que desafían toda lógica. No porque hayan trabajado más duro, no porque hayan hecho más afirmaciones o más ejercicios de visualización, sino porque se han convertido en el resultado antes de verlo reflejado en su realidad. Cuando sueltas el control y dejas de forzar, la manifestación ocurre en el momento y de la manera más inesperada. Y esto no es una idea mística, es un principio cuántico. La realidad que experimentas es solo un reflejo de la información que sostienes en tu mente. Si esa información cambia, la realidad no tiene otra opción que ajustarse. Piénsalo por un momento. Cuando dejas de buscar amor y empiezas a disfrutar tu propia compañía, alguien aparece en tu vida de manera inesperada. Cuando dejas de preocuparte por el dinero y empiezas a sentirte abundante con lo que ya tienes, de repente llegan oportunidades que antes no habías visto. Cuando dejas de obsesionarte con sanar y simplemente te enfocas en sentirte bien, el cuerpo responde y la recuperación se acelera. Nada de esto ocurre porque el universo juegue contigo. Ocurre porque tu vibración ya no está en la carencia, sino en la plenitud. Y cuando vibras en plenitud, la realidad no tiene más opción que reflejarlo. Joe Dispenza explica que la mayoría de las personas intentan manifestar desde la necesidad, desde la desesperación. Y cuando pides algo desde la desesperación, lo que realmente estás emitiendo es la señal de que aún no lo tienes. Por eso, por más que repitas afirmaciones o visualices, si sigues sosteniendo una vibración de carencia, el universo seguirá reflejándote esa misma falta. El cambio ocurre en el momento en que dejas de intentar controlar cómo y cuándo sucederá. El universo ya sabe lo que has pedido. Tu trabajo no es recordárselo, es convertirte en la persona que ya lo tiene. Así que ahora quiero que hagas algo. Piensa en aquello que más deseas en este momento. No lo pienses como algo que estás esperando recibir, sino como algo que ya es tuyo. Imagina que ha ocurrido, que la manifestación ya está completa. Cierra los ojos y siente la emoción de haberlo recibido. No como un deseo, sino como una realidad. Ahora dime, ¿cómo caminarías por la vida sabiendo que lo que has pedido ya es tuyo? ¿Cómo hablarías? ¿Cómo actuarías? Porque si realmente crees que ya lo tienes, no estarías esperando, no estarías buscando pruebas, no estarías dudando. Simplemente vivirías con la certeza de que es inevitable. Este es el estado que tienes que sostener. No por 5 minutos, no solo cuando te sientes bien, sino como tu nuevo estado de ser. Y si lo haces, si realmente logras sentirte así sin importar lo que veas en el exterior, entonces la realidad no tendrá más opción que ponerse al día con la vibración que ya has elegido. Joe Dispenza dice que cuando alcanzas este estado, las manifestaciones ocurren de manera tan perfecta que parecen planeadas por algo mucho más grande que nosotros. Pero en realidad, siempre estuvieron allí, esperando que te alinearas con ellas. Así que ahora dime, ¿sigues esperando pruebas para creer, o estás listo para decidir que lo que deseas ya es tuyo? Porque si decides creerlo antes de verlo, el universo no tendrá más opción que mostrártelo. Y si realmente estás listo para soltar el control y dejar que todo encaje en su lugar, escribe en los comentarios, yo confío en el universo y dejo que todo fluya. Escríbelo como una afirmación, como una señal de que, a partir de hoy, decides recibir sin esfuerzo, sin lucha, sin miedo. Porque cuando te conviertes en la vibración de lo que deseas, el universo no tiene más opción que entregártelo. Y cuando eso suceda, recordarás este momento. El momento en que finalmente soltaste y todo encajó en su lugar.